Hace unas semanas se estrenó el video Astros de Paloma Mami, en el cual trabajé como generalista 3D, junto a la empresa Jamcat Studio, principalmente en estos planos. Y decidí aprovechar de mostrar el proceso para que vean detrás de escenas de trabajar como artista VFX. Previo a la filmación, se decide qué elementos necesitarán efectos visuales, ya que es importante que haya un supervisor en set que permita obtener los assets necesarios y será quien ayuda a dirección o a cámara a grabar de mejor manera esos clips o secuencias. Teniendo todo grabado y luego de haberse realizado la edición final del video, es cuando los artistas VFX entramos a trabajar. En mi caso, como artista de 3D, me tocó modelar y texturizar el hielo que habrá en este clip, de forma que se vea realista y se acomode a la visión creativa del proyecto. Gracias a supervisión, es que tengo un HDRI de la escena, o una imagen que captura toda la luz de la escena con amplio rango dinámico. Esto me permite iluminar de manera correcta el hielo 3D, de forma que parezca haber sido grabado en el set. En algunos casos, el rango dinámico no alcanza a cubrir el sol, pero un sol en iluminación 3D ayuda a cubrir eso. Por esta razón es que un supervisor debe estar presente en la grabación. VFX debe ser considerado desde la preproducción y en comunicaciones durante la producción. En la etapa de postproducción hay varios procesos: edición o la combinación de clips en secuencias que forman el video final. Sonido, donde se mezclan y ajustan las grabaciones, acompañadas con Foley y música. Efectos visuales, que es nuestra área. Y color o etalonaje, donde se le da un look a la imagen final. En efectos visuales hay varios cargos. Algunos de los necesarios en este video musical son animación 3D y composición. Dentro del proceso de animación 3D está el modelado de los assets necesarios. En este caso hay un solo modelo, el hielo, que tiene que ser creado de forma que sirva como asset importante. Empiezo a modelar el hielo, partiendo de un cubo, subdividiéndolo y dándole un poco de displacement con una textura de roca para quitarle el aspecto limpio y hacerlo lucir más como hielo. Al verse demasiado intensa la distorsión, decido ajustar qué tanta distorsión tendrá cada cara del cubo. Luego del modelado viene el shader o texturizado. Parto con un shader simple de vidrio o glass, el cual ya se ve bien gracias a la distorsión, pero añadiendo un poco de condensación se ve aún mejor. Hago esto con un noise a la variable de roughness y limpio la cara frontal del hielo, ya que de esa forma no afecta tanto y ayuda a que el compositor pueda dar eso en el futuro con mayor control. Estoy usando este frame de referencia, pero a través del hielo se ven distorsionados, por lo que se hace necesario el borrar estos elementos, o sea, al intérprete, la lámpara y la pantalla. Esto es lo que se conoce como clean plate. Usando Affinity Photo eliminé de forma rápida estos elementos, no necesariamente de forma muy precisa, ya que se ocultarán los detalles con la refracción. De esta forma se crea el clean plate. En algunos casos se hará un clean plate en grabación, simplemente grabando algunos segundos o minutos sin los elementos presentes. What? Con el hielo finalizado, proyecto la imagen del clean plate detrás de este, para que la refracción se produzca de manera realista, y posteriormente procedo a renderizar, separando por capas cada uno de los tipos de rayo que Blender genera. Luego de esto viene la composición, que consiste en llevar estos elementos a este look final. Yo no me encargué de esta parte del proceso, solo de la parte de modelado y renderizado 3D, pero les explicaré partes de este proceso para que entiendan la labor que composición tuvo que realizar y aprecien su trabajo. Primero hay que integrar cada elemento, en este caso la grabación inicial, el hielo renderizado en 3D y los elementos que van dentro del hielo,
que han sido previamente rotoscopiados. También se sobrepuso el video que aparece en la pantalla, dentro del hielo. Para los elementos que van dentro del hielo, hay que realizar una buena integración, que se realizó con algo de distorsión, simulando la producida por la refracción del hielo, y luego devolviendo la condensación en la cara frontal. Con algunos elementos adicionales, tales como partículas desprendiéndose del hielo o vapor, se finaliza el look del clip. La composición ha terminado su trabajo. Lo único restante es que Color haga su parte, transformando esta imagen en este look final, y luego integrándolo en el video final, para ser exportado. Hay varias personas que realizan su parte en estos tipos de trabajos, por lo que un buen equipo, un flujo de trabajo adecuado y el conocimiento de todos los artistas ayudan a hacer el mejor resultado posible. De esta forma es como se logró realizar estos clips del video Astros de Paloma Mami. La próxima vez que vean este video, ahora pueden apreciar todo el trabajo que hay detrás de cada escena, desde las personas que realizan la grabación hasta los artistas que logran que cada clip se vea aún mejor. Ahora, ¿cómo salgo de aquí?